Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu, bienvenidos al canal. El día de hoy te voy a enseñar a hacer estas esferas de un nivel un poquito más intermedio que las que tuvimos hace unos días, para que aprendas sobre todo del volumen y de aprovechar las texturas que genera la acuarela para los brillos un poquito más intensos. Para empezar, voy a trazar la primera esfera con ayuda de esta herramienta que es precisamente para trazar círculos, pero tú lo puedes hacer con un compás o con un objeto redondo como un vasito, una cinta o algo como guía. La segunda la voy a hacer con una forma un poquito más puntiaguda en uno de los extremos, más o menos como una gota, para variar un poquito y porque la idea es que de aquí vas a salir haciendo las esferas de las formas que tú quieras. En ambas vamos a dibujarles una pequeña cabeza que es de donde se cuelgan, y en el caso de la segunda voy a hacerle un poquito de volumen a través de líneas que atraviesen de manera vertical, que la idea es que no solamente sea la franja que cambie de color, sino que en la parte superior tenga un poquito de volumen, como si fuera una especie de gajo de naranja. Así que la línea que me queda al final como estorbando, que era la guía de la forma principal, la voy a borrar. Y así voy a tener estos chipotes un poquito más marcaditos. En el caso de la segunda esfera, solamente voy a suavizar la línea con ayuda de mi goma. También un borrador de arte te puede servir para quitar el exceso de grafito y que no se vea al final cuando ya estemos pintando con acuarela. Para empezar a hacer nuestras esferas, vamos a escoger un color que sea nuestra base. Y en el caso de la esfera redonda, simplemente vamos a hacer algún tipo de textura. Yo te sugiero que en este momento lo hagas con franjas, aunque tengan un poquito de ondulación, para que tengamos dos colores diferentes. El color que elijo de base es un tono beige, un poquito como que tendiendo a un tono cálido, pero lo voy a reforzar con amarillo. En este caso voy a aplicar el color solo de uno de los costados de mis esferas, y voy a dejar un espacio al centro para nuevamente manchar el lado opuesto. Esto siempre siguiendo la forma del círculo, es decir, en la parte central que quede un poquito más ancho el color y hacia los puntos superior e inferior que acabe como en pico, como si fueran una especie de lunes, y con un poquito de agua vas a empezar a suavizar el color para que esto nos ayude a generar el volumen. Con un poquito de café o de un color más oscuro, puede ser también algo de gris, si la quieres hacer más fría, vas a reforzar estas sombras justo donde ya pusiste el primer nivel de color, pero como intensificando la parte donde está más ancho, si la estamos viendo así de frente. Para la cabecita de las esferas, vamos a hacer primero una capa uniforme en un color ocre, porque las vamos a hacer como si fueran doradas. Si las quisieras hacer plateadas, el ideal es que lo hagas con un gris bastante suave, el cual se puede generar, por ejemplo, con negro, pero con un poquito de más agua. Este es importante que seque antes de darle más capas, tanto la base de la esfera como la parte de los cabezales metálicos. Vamos a empezar a generar el color de las franjas de nuestra primera esfera. Yo las voy a hacer de color rojo. Preparamos nuestra mezcla en el godete, recuerda que esto es súper importante. Y con el color bastante saturado, voy a empezar a aplicarlo primero en los costados. Y conforme me voy acercando al centro, más bien voy a ir agregando un poquito de más agua. El agua tiene que jalar el color para que se vaya haciendo una especie de gradiente. Del lado contrario, van a aplicar el color nuevamente de una manera más intensa. Y repetimos, con el pincel solamente húmedo, arrastramos ese color al centro para que nos quede una parte más tenue que va a ser el brillo principal de la esfera. Esto lo vamos a repetir en todas las franjas que tenga nuestro diseño. No importa si son verticales o si son horizontales, la idea es de que en la parte central de la esfera haya un color más suave. Como te decía al inicio, la idea es de que estas esferas son de un material reflectante. Por ejemplo, algún acabado como metálico, que sean incluso a lo mejor de porcelana. Entonces es importante mantener estos brillos para que las esferas nos den esa sensación de volumetría. Si sientes muy brusco el cambio entre el color intenso y las partes más tenues, puedes todavía como que jalar más el color con agua mientras esté fresco. Nuevamente voy a repetir esto en la parte final, que es la inferior, la tercera franja en mi caso. No importa cuántas tengas tú, este paso lo vas a repetir las veces que sea necesario para darle color a tus elementos. Puedes incluso hacer de un color diferente cada una. De todos modos, técnicamente el proceso es exactamente el mismo. Voy a tomar un poco de café para hacer una mezcla nuevamente aguadita, y con este voy a empezar a hacer sombra
en los cabezales de ambas esferas. Es importante que cuando queramos hacer algo que sea metálico, en este caso, no difuminamos tanto, sino que creamos solamente la mancha, pero eso sí, debe seguir la forma de lo que estamos pintando. Si tiene algo de curva, pues obviamente las manchas que vamos generando, digamos que se van adaptando un poquito a ese cuerpo redondo. Incluso tú imagínate, o si tienes una referencia que te pueda ayudar a entender cómo se va como haciendo esta curvatura de color, pues te puede ayudar bastante. Luego con un amarillo un poquito más intenso voy a hacer una segunda capa de manchas, que como les decía, la idea es no difuminar, sino más bien aplicar las manchas un poquito como, pues a lo bruto, digamos, por decirlo de alguna manera, para que no quede tan suavizado. Eso es lo que nos ayuda a que se sienta metálico. En el caso de la primera esfera, todavía puedes reforzar un poquito más las sombras, ya que con el color la percepción general puede cambiar un poco. En este caso, con un poquito más de la mezcla que tengo con café, le doy un retoque y es más que suficiente. Para la esfera que está en forma de gota, vamos a hacer franjas de colores. Cada vez que hagas una franja vas a crear la base y antes de que seque vas a empezar a aplicar un segundo color en alguna de las partes más angostas, en este caso la inferior y la superior, para que se integre un segundo color a dar algunos efectos. Es importante que te saltes siempre una de las franjas en lo que vas avanzando para que no absorba el color de la franja anterior y se contamine. Por ejemplo, en esta segunda, que es de color azul, como es un poco más amplia, vamos a empezar a dejar estos huecos intermedios en el área que al final va a ser nuestra zona de brillo. Al igual que con la otra esfera, aquí vas a suavizar solamente con agua, no con color, ese punto que ya está aplicado de azul y nada más como que arrastra un poquito con la humedad hacia el centro. No importa tanto que sea una forma súper definida, de hecho te recomiendo que sea un tanto irregular, como ves aquí tiene una forma como de un rayito si lo vemos con imaginación, pero esto nos va a ayudar a que tenga un efecto más interesante de iluminación. Para la siguiente franja voy a utilizar el color rojo. Nuevamente te recuerdo que es importante dejar un intermedio para que conforme avances se seque lo demás y no se nos vaya a contaminar una franja con otra por ahora. Nuevamente el paso como importante de este procedimiento es dejar esa ventanita que van a ser las iluminaciones. Te repito, hazlo de manera irregular, no lo pienses tanto, simplemente genera manchas. También parte de la acuarela es que dejes fluir con libertad esos colores y poco a poquito vayas experimentando y vayas de cierto modo sí controlando las áreas de luz y de intensidad, pero también dejando que de manera un poco más libre se generen solitas las texturas. Una vez que tengo lista mi franja roja, voy a proceder a rellenar las que dejé intermedias. Si no estuvieran secas, por favor espera unos minutos para que puedas hacerlo. En mi caso ya está totalmente seco, así que sin ningún problema puedo empezar a aplicar el color verde. Preparo mi mezcla en mi godete y nuevamente aplico el color base. Vean cómo no está tan saturado al inicio y conforme voy aplicando más color, empiezo a oscurecer, ya sea con otros tonos de verde o con un poquito de cantidad diferente de agua. Recuerda, entre más agua es el tono más diluido y entre menos agua el tono más intenso. Ahí está mi ventanita, pero aquí en estos intermedios voy a hacerle una mancha del color vecino. En este caso el color azul, porque piensa que la idea es que se esté reflejando. Como es un material semimetálico o con un acabado de este tipo, pues refleja los colores que tiene al lado. Esto también le ayuda a tener un poquito de más realismo, no solamente el volumen. La siguiente franja la voy a realizar con el color morado. Y básicamente el procedimiento es el mismo. Voy a oscurecer más en las partes más angostas y dejar una ventana de color un poquito más abierta o más tenue en el centro, más o menos como que haga continuidad con lo demás, pero no estrictamente haciendo una forma muy definida. Aquí, por ejemplo, con un poco de más morado hago las sombras más fuertes y nuevamente, como tenemos de vecino el azul, le doy una ligera pinceladita en esos colores y viceversa. Al azul ahora le pongo un poquito de morado y este sí lo suavizo con muy poquita agua para que se vayan generando estos reflejos e integraciones de color. Y por último, la franja que voy a dejar al extremo del lado derecho también va a ser amarilla, así que repite un poquito lo que ya había hecho en la primera que pintamos. Nuevamente
como su vecino es de color rojo, pues le voy a dar unas pinceladitas de ese color para simular el reflejo. Como verás, no es tanto de premeditación de hacer las cosas como con exceso de control, sino más de ir como dejando que fluya en libertad. Y conforme vas avanzando, también te vas a ir dando cuenta en qué zonas puedes necesitar un retoque, ya sea de intensidad o de alguno de los colores que reflejan. Ya que tenemos nuestro resultado bastante, pues ya acercándonos al final, lo único que le voy a agregar, y esto es totalmente opcional, con un poquito de acuarela de efecto, en este caso un color dorado de Plop Acuarelas, le puedo agregar algo de detalles, por ejemplo, en la línea que divide cada uno de los gajos de mi segunda esfera. No es algo necesario, pero creo que en la Navidad es un detallito que les puede dar un plus a las composiciones. Realmente, si no lo quieres hacer o no tienes una acuarela metálica, simplemente podemos omitirlo porque ya tenemos una esfera con el volumen necesario, con una textura bastante interesante aprovechando las acuarelas, pero en caso de que lo quieras añadir o incluso con otro material como un acrílico quizá metálico, solamente voy a trazar una línea bien delgadita entre cada uno de los gajos. Ni siquiera la voy a cargar tanto de brillo porque no quiero abusar de este recurso, pero digamos que es suficiente para que cuando la incline sí se noten esos destellos. Y en el caso de mi última esfera, la esfera que es totalmente redonda, valga la redundancia, vamos a usar un poquito del color que se llama Starlight, que es este plateadito, que en realidad lo que hace es desprender simplemente destellos un poquito a manera tornasol, sin ser totalmente cubriento, o sea, solamente le voy a dar como que el efecto final. Para pues simplemente, igual como advertencia por si quieres usar un efecto sobre una acuarela mate, es hacer las pinceladas como por secciones. No lo hagas como totalmente parejo, sino por cada uno de los bloques, porque al humedecer puedes reactivar un poquito de los pigmentos, en este caso los rojos, que son los más intensos, y eso puede hacer que se ensucie un poquito algo de lo que ya esté como en la base bien construido. Y en caso de que se te corra un poquito mientras esté fresco, todavía puedes corregir, así que simplemente no abuses de la cantidad de agua ni de la fuerza de las pinceladas para que le puedas dar los efectos y acabados que tú desees a tus esferas. Esto sería todo de mi parte por este tutorial. Espero que lo hayas disfrutado, que te sirva y que te vaya siendo un poco más de guía para crear volumen. Nos vemos en el próximo video.